Bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buenas energías y de todo aquello que les haga sonreír. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que simplemente me tiene fascinado, un tema que late en el corazón de miles y miles de personas en todo el mundo. Y estoy seguro de que a muchos de ustedes también les va a encantar. Hoy nos vamos a sumergir en el vibrante y apasionado mundo del romance turco, un universo que ha conquistado corazones en cada rincón del planeta. Y específicamente vamos a dedicar este espacio a la historia de amor que está arrasando en todas las plataformas, en todos los medios, y en cada conversación que involucra a la cultura popular, la historia de Mert y Afra. La pareja que nos roba el aliento, la que nos hace suspirar, la que nos enamora tanto dentro como fuera de la pantalla. Ya sé que muchos de ustedes, al igual que yo, están completamente enganchados a su química innegable, a su historia de película, a la magia que los rodea, y a todo lo que hacen juntos. Es que, es absolutamente imposible no estarlo. Son, en todo el sentido de la palabra, adorables, encantadores, y representan todo lo que buscamos en el amor y en la vida. Así que prepárense para un viaje inolvidable a través de su historia, un recorrido que va desde los inicios de su relación en la pantalla, ese momento en el que las chispas comenzaron a volar, hasta el impacto cultural que han generado, pasando por esos momentos que nos hicieron suspirar y emocionarnos hasta las lágrimas, y por supuesto, analizando profundamente esa conexión especial, casi mágica, que los une. Vamos a explorar cada detalle, cada matiz, cada aspecto que hace de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu una de las parejas más queridas, admiradas y comentadas del momento. Vamos a desentrañar el misterio de su éxito, a entender qué los diferencia, qué los hace tan especiales, y por qué su historia resuena tan fuerte en nuestros corazones. Pero antes de que nos adentremos en este mar de emociones, en este torbellino de sentimientos, quiero hacer un pequeño recordatorio para aquellos que se están uniendo a nosotros por primera vez. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Es un gesto muy simple, pero que significa mucho para mí y para toda la comunidad. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos, porque cada semana traigo contenido nuevo, siempre relacionado con el fascinante mundo del entretenimiento, las series, las películas y por supuesto el drama turco, que tanto nos apasiona. Así que si te gusta lo que hacemos aquí, si te sientes identificado con la comunidad, no te lo pienses dos veces, suscríbete y únete a nuestra familia. Ya somos un montón de personas las que compartimos esta pasión. Y ahora sí. Prepárense porque, empezamos. La magia de Mert y Afra comenzó a brillar en la pantalla, y para ser más exactos, en la serie que marcó un antes y un después en sus carreras y en la de muchos de nosotros, Fazilet y sus hijas, o Señora Fazilet e hijas, dependiendo de dónde la hayas visto y de la traducción que hayas seguido. Esta serie, llena de drama, de intrigas, de emociones fuertes y de personajes inolvidables, fue el escenario perfecto para que la chispa inicial se encendiera. Afra interpretando a Isegemen, una joven soñadora, sensible y con una vida complicada, y Mert en el papel de Sinan Egemen, un chico rico, con una personalidad fuerte pero con un corazón noble, se encontraron en el set de grabación. Aunque sus personajes no fueron la pareja principal de la serie, ni fueron el centro de la trama en un inicio, la química, la conexión que existía entre ellos era innegable, palpable y visible para todos. Era algo que trascendía la pantalla, que iba más allá de los guiones y de las indicaciones del director. Ya desde ese momento los fanáticos, los seguidores de la serie, y los observadores más atentos comenzaron a notar algo especial, algo único, esa conexión que traspasaba las barreras de la ficción y que sugería una conexión más profunda. Las miradas que se dedicaban, llenas de complicidad y de cariño, las sonrisas que compartían, que parecían emanar de una alegría genuina, la forma en que se complementaban, tanto en sus escenas como fuera de ellas. Todo ello era evidencia clara de que había algo más que solo trabajo, algo más que solo actuación. Había una conexión, una atracción, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Pero fue con el tiempo, con el avance de la serie y sobre todo con sus apariciones públicas juntos, fuera del set, en eventos, en galas, en entrevistas, y con la creciente actividad en sus redes sociales que los rumores comenzaron a tomar fuerza, a intensificarse y a inundar las redes sociales y los medios de comunicación. Los fanáticos enloquecieron, se volvieron locos de emoción y de expectativa. Empezaron a ser vistos juntos fuera del set, asistiendo a eventos importantes, compartiendo momentos de ocio y de diversión,
participando en iniciativas benéficas y sobre todo compartiendo fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando una cercanía que iba más allá de lo profesional. Las especulaciones sobre un posible romance, sobre un posible noviazgo, comenzaron a inundar Internet, a viralizarse y a generar un debate apasionado entre los seguidores. ¿Eran pareja? ¿Solo eran amigos? ¿Era una estrategia de marketing para promocionar la serie? ¿O realmente había algo más? Y como suele ocurrir en estos casos, la curiosidad crecía con cada foto que publicaban, con cada vídeo que subían, con cada interacción que compartían. Cada like, cada comentario, cada gesto, cada mirada, se analizaba al milímetro, se interpretaba y alimentaba la creciente expectativa de los fans. Y es que, seamos honestos, a todos nos encanta un buen romance, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de celebridades, de personas que admiramos y que seguimos en sus carreras. Nos gusta soñar, nos gusta especular, nos gusta imaginar finales felices, y nos gusta ver cómo se forman las parejas en la vida real. Y como suele ocurrir en estos casos, los medios de comunicación, los portales de noticias, las revistas especializadas y los programas de televisión no tardaron en recoger el guante y las noticias sobre ello se multiplicaron. Las portadas de las revistas, los titulares de los periódicos, los artículos online y los segmentos en programas de televisión comenzaron a dedicar un espacio a Mert y Afra, a analizar su relación, a especular sobre el futuro, y a mostrar fotos y vídeos que alimentaban la curiosidad de los fans. El público estaba ávido de información, de detalles, y de cualquier señal que confirmara o desmintiera los rumores. Pero ¿qué fue lo que realmente hizo que esta pareja se convirtiera en un fenómeno de masas, en una de las parejas más queridas y comentadas del momento? ¿Qué fue lo que los catapultó a la fama y los convirtió en ídolos para millones de personas en todo el mundo? Bueno, hay varios factores que combinados explican este éxito arrollador. En primer lugar, está su talento individual. Tanto Mert Ramazan-Demir como Afra Saraaolu son actores excepcionales, dotados de un talento innato y de una capacidad de interpretación que los diferencia del resto. Han demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos con múltiples facetas, con una profundidad emocional que llega al corazón del espectador. Han demostrado su habilidad para transmitir emociones, para hacernos reír, llorar y sentir todo tipo de sensaciones. Han demostrado, en definitiva, que son unos verdaderos artistas, unos profesionales que se entregan por completo a su trabajo y que buscan la perfección en cada escena. Su talento es incuestionable y eso es algo que el público valora y reconoce. En segundo lugar, está su química en pantalla. No se puede negar que tienen una conexión especial, una química que trasciende la ficción y que se percibe en cada una de sus interacciones. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se entienden sin palabras, es algo que simplemente te atrapa, que te engancha y que te hace querer saber más de ellos, de sus personajes y de su historia. Esa química, esa conexión, esa complicidad, es el ingrediente secreto que hace que sus escenas sean tan memorables, tan impactantes y tan emotivas. Y esa química no solo se queda en la ficción, parece que también se traslada, se replica y se intensifica en la vida real. Pero además, y esto es algo que los hace aún más adorables, más cercanos y más queridos por el público, ambos son muy activos en redes sociales. Utilizan las plataformas como Instagram, Twitter y otras para conectar con sus fans, para compartir momentos de sus vidas, para mostrar su día a día y para expresar sus sentimientos y sus opiniones. Publican fotos juntos, se dedican mensajes cariñosos y afectuosos, comentan sus publicaciones y se muestran tal y como son, sin filtros, sin poses y sin tratar de aparentar algo que no son. Esa cercanía, esa transparencia, esa autenticidad, es algo que el público agradece y valora mucho. Verlos interactuar en redes sociales es como ver una pequeña ventana a su relación, a su intimidad, a su día a día, y eso los hace aún más cercanos a su público. Los fans sienten que los conocen, que forman parte de su círculo, y que están compartiendo una experiencia, un viaje, una historia, de manera conjunta. Un momento clave en su relación, un momento que definitivamente marcó un antes y un después en la percepción del público y en la historia de su romance, fue cuando decidieron, finalmente, confirmar su romance. Lo hicieron de una manera muy natural y sencilla, sin grandes aspavientos ni secretos. Simplemente compartieron fotos y vídeos juntos, mostrando su amor abiertamente sin esconderse, sin negar lo evidente y sin tratar de mantener una imagen pública que no correspondía con la realidad.
Compartieron fotos de sus vacaciones, de sus cenas románticas, de sus momentos de ocio, de sus abrazos, de sus besos, y de todas aquellas cosas que hacen las parejas enamoradas. Y la reacción del público fue una locura total. Las redes sociales explotaron de felicidad, de buenos deseos, de mensajes de apoyo y de cariño, y de una emoción generalizada que demostraba el afecto y la admiración que sentían por ellos. En ese momento, la pareja se consolidó definitivamente como una de las favoritas del público turco y del mundo en general. Se convirtieron en un ejemplo de amor, de complicidad y de felicidad, y su historia inspiró a millones de personas a creer en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir la vida, y en la importancia de ser uno mismo, sin importar lo que piensen los demás. Desde entonces, han seguido compartiendo momentos de su vida juntos. Han viajado a destinos exóticos y románticos, han asistido a eventos importantes y glamurosos, han trabajado juntos en nuevos proyectos y han seguido demostrando al mundo la solidez de su relación. Cada vez que aparecen juntos, las redes sociales se llenan de comentarios y mensajes de cariño, de felicitaciones y de muestras de admiración. Verlos juntos en cada foto, en cada vídeo, en cada aparición pública, es como ver una historia de amor real, una historia que nos hace creer en el amor, en la felicidad y en la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir la vida, con quien construir un futuro y con quien ser feliz. Es una historia que nos emociona, que nos inspira y que nos hace soñar con un amor igual de apasionado, igual de auténtico y igual de duradero. Pero, ¿qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial? ¿Qué es lo que los diferencia de otras parejas de celebridades que también han sido exitosas y que también han generado admiración? Bueno, creo que hay varios factores clave, varios elementos que, combinados, explican el éxito y la popularidad de Mert y Afra. En primer lugar, está su autenticidad. Parecen ser ellos mismos sin importar dónde estén, sin importar con quién estén, y sin importar lo que se espere de ellos. No se esconden, no pretenden ser algo que no son, y no se dejan llevar por las presiones de la fama o por las expectativas del público. Se muestran tal y como son, con sus virtudes y con sus defectos, con sus aciertos y con sus errores, y eso es algo que el público valora mucho, que agradece y que admira. La autenticidad es una cualidad que conecta con la gente, que genera confianza y que permite construir una relación sólida y duradera con los seguidores. En segundo lugar, está su complicidad. Se nota que se llevan bien, que se respetan y que se apoyan mutuamente. Se divierten juntos, se ríen juntos, se animan en los momentos difíciles y se celebran los éxitos del otro. Se nota que son amigos, compañeros y amantes y que tienen una relación basada en la confianza, en el respeto y en el cariño. Esa complicidad es la base de cualquier relación exitosa, y es algo que se percibe en cada una de sus interacciones. La complicidad es el ingrediente secreto que hace que una pareja sea especial, que se entiendan sin palabras y que puedan superar cualquier obstáculo. Y por último está su humildad. A pesar de ser famosos, de tener una gran popularidad y de ser reconocidos en todo el mundo, no se han subido a la fama, no se han dejado llevar por el ego y no han perdido la esencia de lo que son. Siguen siendo personas sencillas y cercanas, que valoran las cosas importantes de la vida, que mantienen los pies en la tierra y que no se olvidan de dónde vienen ni de quiénes son. La humildad es una cualidad que los hace aún más admirables, que los acerca a la gente y que demuestra que son personas reales, con valores y con una gran calidad humana. La humildad es la clave para mantener la conexión con el público y para construir una carrera sólida y duradera. El impacto de Mert y Afra en la cultura popular es innegable. Han influenciado la moda, la música, el lenguaje y, por supuesto, la forma en que se concibe y se expresa el amor. Sus fans replican sus peinados, sus outfits, sus estilos, sus poses y hasta sus frases más icónicas. Sus apariciones en eventos y en alfombras rojas son seguidas con gran atención, y sus elecciones de vestuario son imitadas y comentadas en todo el mundo. Y es que, como suele ocurrir con las parejas de celebridades, se han convertido en un referente para muchos jóvenes, en un modelo a seguir y en una inspiración para la vida. Su estilo, su actitud, su forma de vivir la vida, su manera de relacionarse con los demás y su forma de amar, inspiran a muchos a ser ellos mismos, a perseguir sus sueños, a ser auténticos, a expresar sus sentimientos y a amar sin miedo, sin prejuicios y sin límites. Además, han sido protagonistas de campañas publicitarias, han aparecido en portadas de revistas importantes y han sido invitados a programas de televisión de gran audiencia.
Su popularidad ha crecido exponencialmente y su influencia en la sociedad es cada vez mayor. Se han convertido en embajadores de marcas, en iconos de la moda y en referentes de la cultura popular. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un poco de glamour, de romance, de historias de amor y de felicidad en su vida? Pero, ¿qué podemos esperar del futuro de Mert y Afra? ¿Seguirán juntos por mucho tiempo? ¿Seguirán trabajando juntos en nuevos proyectos? ¿Consolidarán su relación y llegarán a dar el siguiente paso? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos afirmar es que su historia de amor ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo, que han generado una conexión especial con el público y que han construido una historia que permanecerá en la memoria colectiva. Son una pareja que nos hace creer en el amor verdadero, en la felicidad, en la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir la vida y en la importancia de ser uno mismo. Son una pareja que nos inspira, que nos emociona y que nos hace soñar con un futuro lleno de amor, de complicidad y de felicidad. Y por eso son una pareja que merece ser celebrada, admirada y recordada. Es importante también destacar que si bien la fama puede ser abrumadora y puede ser un desafío para cualquier relación, Mert y Afra han sabido gestionar su relación de manera admirable. Han sabido proteger su privacidad, han sabido mantener su relación en un equilibrio entre la vida pública y la vida privada, y han sabido sortear los obstáculos que se presentan en el camino. Han sabido establecer límites, han sabido comunicarse y han sabido mantener la esencia de su relación, sin dejarse influenciar por las presiones de la fama, por los rumores y por las expectativas del público. Y eso, sin duda, es algo que habla muy bien de ellos, de su madurez, de su fortaleza y de su compromiso con su relación. Y es que a pesar de su popularidad, siguen siendo personas que valoran la autenticidad, la conexión, la intimidad y la felicidad. No se dejan llevar por las presiones de la fama, no se olvidan de lo que es importante en la vida, y no pierden de vista los valores que los definen como personas. Siguen siendo ellos mismos con sus virtudes y con sus defectos, con sus aciertos y con sus errores, y eso es algo que el público agradece, que admira y que valora. En resumen, la historia de Mert y Afra es una historia de amor moderna, una historia que nos recuerda la importancia de la conexión humana, de la felicidad, de la autenticidad y de la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir la vida, con quien construir un futuro y con quien ser feliz. Son una pareja que nos inspira, que nos emociona, que nos hace soñar y que nos hace creer en el amor verdadero, en la amistad y en la posibilidad de encontrar la felicidad en cada momento. Y por eso son una pareja que merece ser celebrada, admirada y recordada. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido juntos la historia de Mert y Afra, hemos analizado sus inicios, hemos desentrañado su química en pantalla, hemos profundizado en su relación en la vida real y hemos examinado su impacto en la cultura popular. Espero que les haya gustado este recorrido, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al hablar de ellos, al analizar su historia y al compartir mis impresiones con ustedes. Hemos explorado sus inicios en Facilet y sus hijas, hemos analizado su química innegable, hemos examinado su relación en la vida real, hemos reflexionado sobre su impacto en la cultura popular, y hemos compartido nuestros pensamientos y sentimientos sobre esta pareja que nos ha robado el corazón. Quiero agradecerles a todos y a todas por acompañarme una vez más en este viaje. Gracias por su tiempo, por su atención, por su cariño y por su apoyo constante. Espero que este vídeo les haya entretenido, que les haya informado, que les haya hecho suspirar un poquito y que les haya hecho creer, una vez más, en el poder del amor y en la magia de las historias que nos inspiran. Y ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de Mert y Afra? ¿Cuál es su momento favorito de ellos? ¿Qué esperan del futuro de esta pareja? ¿Qué es lo que más admiran de ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, conocer sus opiniones y compartir nuestras ideas y nuestros sentimientos sobre este tema que tanto nos apasiona. Y para terminar, como siempre, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque cada semana les traigo contenido nuevo, emocionante y siempre relacionado con el mundo del entretenimiento, las series, las películas y, por supuesto, el drama turco que tanto nos une. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño, y hasta la próxima. ¡Chao!
Y recuerden, crean en el amor.